Soy más revolucionario que cualquier comunista. ¿Sabes un poquito del origen de este signo? No quieren saber ni del himno, ni de la bandera, ni del escudo, porque eso es comunista. Acabó con una ola de represión, conocida como la Primavera Negra cubana. Pueden ser tan importantes en esta lucha de los cubanos por su libertad. Podía pensar de una manera diferente, porque ya eras un enemigo de la revolución y tenían que acabar contigo. Nada mejor que aquel 11 de julio del 2021 salir a manifestarnos por las calles de nuestra ciudad gritando al combate, corred Bayamese. Los cubanos hemos tenido que inventarnos nuevos símbolos, nuevos signos, patria y vida. De seguro conoces este signo, el signo de los que disienten en Cuba, el signo de la libertad. Pero, ¿sabes un poquito del origen de este signo? El movimiento cristiano de liberación, fundado en 1988, finales de los años 80, en un contexto cristiano y católico, con Osvaldo Payá a la cabeza, pero no él solo, sino un grupo de jóvenes cubanos comprometidos con la realidad que vivían en ese momento. De ahí surge este signo, que hoy es signo de todos los que disienten en Cuba, de todos los que piensan diferente, un signo de libertad. Y te puede parecer distante esto que te hablo de los finales de los 80, pero el movimiento cristiano de liberación fue uno de los pasos más importantes para que el pueblo cubano comenzara a concienciarse de que es capaz de alcanzar su propia libertad. Este movimiento, con el proyecto que llevó adelante, el proyecto Varela, llegó a desafiar al régimen hasta el punto que en la primavera del 2003 el régimen, no pudiendo más contra este desafío, un desafío pacífico, acabó con una ola de represión conocida como la Primavera Negra cubana, la primavera del 2003, donde 75 personas fueron enjuiciadas por crímenes inventados y permanecieron por más de 11 hasta 15 años en prisión, prisioneros políticos. Y hoy no te quiero hablar solo del movimiento cristiano de liberación, me podría pasar horas hablando de esto. Hoy te quiero hablar de los signos y de cómo los signos que nos representan como cubanos o como lo que somos o como personas que buscan libertad pueden ser tan importantes en esta lucha de los cubanos por su libertad. Y ha llegado hasta tal punto el secuestro de estos símbolos nacionales, como por ejemplo el himno, por parte de esta ideología macabra que es el comunismo, que los jóvenes o los cubanos en general muchas veces rechazan el himno porque lo asocian a esta ideología, porque se lo han enseñado como parte del adoctrinamiento comunista, y entonces como va todo junto en el mismo paquete, no quieren saber ni del himno, ni de la bandera, ni del escudo, porque eso es comunista. No, el himno no es comunista, el himno cubano, el himno de Bayamo estaba casi 100 años antes de que llegaran los comunistas al poder en Cuba. Y es precioso cuando lo haces verdaderamente tuyo y cuando se vuelve parte de tu identidad como cubano, que no tiene nada que ver con el comunismo. Recuerdo que en mis tiempos de secundaria y preuniversitario era yo el único de los pocos que cantaba de verdad con ganas el himno en la escuela, porque si no lo sabes, en Cuba a los estudiantes desde la primaria, desde que son bien pequeños, los hacen formar en filas como si fueran un pelotón militar y lo hacen cantar el himno y decir proclamas comunistas y gritar cosas que no tienen ningún sentido, como pioneros por el comunismo seremos como el Che. Y en ese contexto, los jóvenes cubanos no cantan el himno porque no quieren saber nada del himno, que se lo han enseñado como parte de su adoctrinamiento. Y en ese contexto, yo que desde esa edad ya me iba sintiendo un poquito libre, cantaba el himno pero haciéndolo mío, haciéndolo cubano, con su verdadero significado y con su verdadero origen, ese que dice al combate corred Bayamese. Y es que para mí es incluso más especial porque viniendo de donde vengo, de Bayamo, la ciudad donde se escribió este himno, y desde mi contexto católico como católico que ha crecido dentro de la Catedral de Bayamo, donde se entonaron por primera vez las notas de nuestro himno nacional, y justo al lado donde se cantó por primera vez el himno nacional y se escribió a lomos de burro por Perucho Figueredo, como cuenta la historia, viniendo de ese contexto, para mí el himno es maravilloso. Y el momento donde más especial yo he sentido el himno en mi vida es cantando el himno dentro de la Catedral de Bayamo. Sí, en una iglesia católica en Cuba se canta el himno nacional. Pasa que como en esa iglesia se entonaron por primera vez las notas del himno, en la fiesta del Corpus Christi en 1868 se conserva la tradición de que en cada Corpus Christi se canta el himno nacional dentro de la iglesia, y es precioso. En ningún otro lugar de Cuba he sentido el himno nacional de Cuba tan vivo como en ese Corpus Christi en mi iglesia, en la Catedral de Bayamo. Bueno, si hay un momento donde capaz pueda rivalizar con este de cantar el himno en la Catedral de Bayamo, cantar el himno nacional de Cuba en una manifestación pidiendo libertad, en una manifestación contra el comunismo. Nada mejor que aquel 11 de julio del 2021 salir a manifestarnos por las calles de nuestra ciudad, empezando
por cantar el himno nacional, salir a manifestarnos en las calles de Bayamo gritando al combate corred bayamese. Y es que el régimen se volvió experto en robarse palabras y apropiarlas para sus propios fines, empezando por la palabra revolución, una palabra con una historia trascendental en Cuba. Desde las guerras de independencia se llamaban revolución. La guerra del 95 era la revolución del 95. Los comunistas se apropiaron de esa palabra revolución como si fuera algo únicamente de ellos. Solo se puede hacer revolución si eres comunista. Todo lo que esté dentro de la revolución está bien y todo lo que esté fuera está mal. Se la apropiaron como el mismísimo Maximilien Robespierre durante el régimen del terror en la Revolución Francesa. Todo lo que estuviera en su contra estaba en contra de la revolución y no había ninguna otra opinión válida. No se podía pensar de una manera diferente porque ya eras un enemigo de la revolución y tenían que acabar contigo. Y es que no les podemos dejar ni siquiera que se apropien del término revolución. A veces les decía a mis compañeros, yo soy más revolucionario que cualquier comunista de estos, porque me siento verdaderamente cubano, porque quiero de verdad la libertad de Cuba, porque quiero algo bien para mi pueblo, totalmente contrario a lo que quieren los comunistas y a lo que han hecho con Cuba. Y es tan perverso este tema del régimen con los signos que, aparte de apropiarse de símbolos que eran tradicionalmente cubanos y atados a la identidad nacional cubana, también comenzaron a atacar otros símbolos que estaban fuera de la revolución o que representaban otros ideales. El simple hecho de escuchar música extranjera ya te hacía contrarrevolucionario. No hablar ni siquiera de pensar diferente o de tener otro partido político. ¿Y qué decir de cómo atacó de tal manera la fe que durante mucho tiempo las iglesias cristianas en Cuba fueron perseguidas? Todavía lo son, pero durante mucho tiempo decir que eras cristiano era hacerte una cruz, nunca mejor dicho, era señalarte de por vida. Los cristianos no podían acceder a las universidades. No lo digo porque sean cuentos de Camilo, lo digo por gente que conozco que no pudo ir a la universidad por ser católico. Me acuerdo siempre de las viejas de mi iglesia que decían que cuando iban a rezar el rosario a la iglesia, a abrir la iglesia, el templo, les decían cosas, les tiraban huevos, eran mal miradas por la calle, la gente las ofendía, pero ellas siempre fieles a su fe, iban todos los días a abrir la puerta del templo, a rezar el rosario, a estar con su Señor. Y es que es tan grande el daño que ha hecho el comunismo en Cuba que se ha querido apropiar incluso de la ropa, de la guayabera. La guayabera pasó de ser un símbolo de identidad nacional a ser un símbolo de ser comunista o de ser del PSC. Y es que tenemos que recuperar estos símbolos, no se los podemos regalar al régimen así tan fácil. Hoy tiene que ser un símbolo de rebeldía usar la guayabera. Tiene que ser un símbolo de libertad y rebeldía llevar orgullosamente la bandera cubana. Cantar a todo pulmón el himno de Cuba. Tiene que ser, y ya es, un símbolo y un signo de los que queremos la libertad de Cuba, hacer así con la mano. Como mismo se ha convertido en un signo y en un grito de los cubanos que quieren libertad, patria y vida.